Buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metcon Go y en RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta y en las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 31 de mayo del año 2022, y se acabó el mes de mayo. Se acabó el mes de mayo. Oye, y cositas que están pasando, Flor. No sé si tuviste oportunidad de ver ayer una manifestación que me llamó la atención. Porque era una vandalismo. Era una cosa como desordenada de una coordinadora de invasores de terrenos que llegaron a la Plaza Catedral que queda vecina del Palacio de las Garzas y que por lo tanto ahí debe haber vigilancia permanentemente, y destruyeron el mobiliario de la Plaza Catedral a ciencia y paciencia las autoridades. ¿A quién creen que fregaron? ¿A todos los panameños? Sí, por supuesto, esos son bienes públicos, esos son bienes que nos cuestan a todos de nuestros impuestos, que están ahí para que cuando la gente va los domingos, los sábados a pasear, los turistas, etcétera. Entonces, destruir las sillas y destruir los basureros, hombre, por Dios, señores, sí, tengamos un poquito de conciencia, ¿no? Se puede protestar, es un derecho ciudadano, pero de ahí a llegar a actos, mira eso. No, barbarie. Tirando cosas, o sea, esa no es la manera de protestar. Así Barbarie, no van vandalismo. a tener... Y esa joven destruyó una banca con una hazaña como si la banca lo hubiera hecho algo. Sí, realmente. O sea, no, ella cree que se sienta en esa banca después. Qué bajo nivel. Cualquier persona panameña que vaya, mira, entonces dañando los las pobres cosas, agentes de la policía, claro, 2 agentes no pueden contener a toda esa cantidad de gente. Hombre, han debido enviar un contingente. Mira a la joven cómo destruye la banca con una hazaña. No hay derecho. No, hombre, no. No hay derecho. Esa gente que tiene que ir presa. No, tienen que detenerlo, pero tienen que además hacerle pagar los daños. Control de ira. Hacerle pagar, además, tú que estás en Rompamos el Silencio, eso requiere asistencia urgente, pero deben hacerle pagar los daños, porque es imperdonable esto. Sí, definitivamente. Oye, plata y más plata, Guido. Ahí vi que el Seguro Social... 28 millones de dólares en la modernización digital, en la adecuación digital, porque no es modernización digital. Y eso nos va a permitir tener medicamentos a tiempo, y atención eficiente, de calidad, etcétera, etcétera. Porque de lo contrario, ¿no? Esos software que contrata el Estado, Flor, cuando son entidades tan grandes, debe hacerse la contratación con un programa primero de prefactibilidad, de que se necesita realmente esa inversión y que se le debe dar continuidad y seguimiento, ¿no? Porque cuántas veces, y la Caja del Seguro Social es un buen ejemplo, de software que se compran, que según nos decía el propio doctor Lau en alguna oportunidad, los programas no se leían entre sí, ni eran compatibles. ¿Entonces para qué? Entonces, ¿con qué criterio se compran esos software? ¿No? Sí, además también hay que ver si a la persona que le compra el software es la misma persona que lo implementa. Ese es otro detalle importante, porque es como comprar una computadora Apple y poner a la gente de Samsung a implementarla. O comprarte un Ferrari y llevarlo al mecánico del Palo de Mango. Sí. O sea, eso no, en el sentido común, eso no cabe. Entonces, sí, eso está fuera de orden. Y seguimos con la plata. 18.2 millones de la partida discrecional del presidente Cortizo, que hay que destacar que sí está cumpliendo un poco más a tiempo que los demás con la publicación. Sí, con los tiempos de la publicación. En lo que lleva de su gestión van 18.2 millones de dólares en casi 3 años. 3 años va a cumplir. En el primer trimestre de este año fue 1.3 millones. Y bueno, el grueso es gastos médicos, tanto en el exterior como en hospitales locales, hospitales privados, obviamente. La pregunta es por qué esta plata no se destina directamente a hospitales públicos para fortalecer el sistema y no necesitar pagar los gastos a personas allegadas al poder en hospitales privados o incluso en el exterior. Tú sabes que esa partida discrecional a mí siempre me ha hecho ruido. Porque yo puedo entender que la presidencia de la República o el jefe del Ejecutivo disponga de una partida para atender determinados casos de emergencia, que es para eso, por eso cuando se creó esa partida se llamaba
el Fondo de Emergencia Social, el FES, ¿no? Después se le cambió el nombre a FIS, después se le cambió el nombre a, bueno, a lo que sea. No, entonces, pero es que esa partida de emergencia social no puede ser utilizada para cosas que no son emergencia, que pueden ser programadas, que pueden ser planificadas. Entonces de ahí que yo tengo mi ruido, porque es que eso es tan medieval, tan como de los reyes, ¿no? Que disponían de fondos a su libre albedrío, porque en eso consiste la discrecionalidad. No en que sea discreta, sino que disponen a discreción de para qué se usa esa partida. Bueno, ya vimos que un expresidente lo usaba para regalos, otra para comprar joyas y ropas para no verse andrajosas. Otros para pagarle cirugías bariátricas a los amigos, y entonces el siguiente para operaciones de rodilla de personas que podían pagárselas perfectamente. Entonces porque cualquier panameño dirá, oye, ¿por qué yo no tengo derecho también a tener acceso a ese? Eso es lo que lo hace injusto. Eso es lo que lo hace discrecional. Claro. No, es injusto y discriminatorio, porque resulta que hay mucha gente que a lo mejor no tiene el contacto y sí necesita la operación, pero lo que pasa es que para poder tener acceso a la planilla, a esa planilla discrecional, tienes que tener el contacto, porque si no, no llega hasta donde el presidente. Eso es como una chequera del presidente. Eso es una chequera. Eso es bueno. Dale. Qué bueno que se publique y que se publique a tiempo, pero a mí, yo nunca he estado de acuerdo con esa partida de esa manera como está estructurada. Es que para eso están las instituciones. Si las cosas funcionaran, la gente no necesitaría ir donde el presidente directamente, pero eso es ejemplo de nuestro presidencialismo tercermundista, en realidad. Y lo que a mí me llama más la atención es que tú ves ahí funcionarios que hacen uso de la partida para ir a clínicas particulares, en vez de mandarlo al Seguro Social o al Hospital Santo Tomás y darle ese dinero a estas exactamente, entidades. Eso es lo mismo que le estaba diciendo a Guido. Quiero hacerme una cirugía bariátrica. Bueno, yo creo que si usted está clínicamente certificado, el Seguro Social seguro te lo cubre. Claro. El seguro lo cubre. Sí. Entonces, y si no, y si es por una necesidad, por médica, riesgo de morbilidad, claro. Pero por estética, como ocurrió en el pasado, por estética nada que ver. Inaceptable. Oye, por estética ni siquiera los seguros privados te cubren las cirugías. Sí, pero el Estado sí. Claro, el Estado a través de la partida discrecional sí, ¿no? Oye, siguen los alcaldes, los representantes haciendo de las suyas para reemplazar los gastos de movilización por representación. Oye, pero yo entrevisté al alcalde de Santiago y se comprometió al aire que él no se va a aumentar el salario. Ni los gastos de representación. Ni los gastos de representación. No le alcanzan los ingresos Pero es una estrategia para dar la vuelta a la disposición de la Contraloría. Sí. Y así se aumentan el salario. Sí, pero la Contraloría tiene que estar como Tibor Courtois, ¿no? Claro, lo que ocurre es que pendiente de que no le metan goles, porque es que claramente son intentos de goles. Claro, ¿no? Y hay que ver, porque me explicaba hoy el alcalde de Samit Sandoval, de Santiago, que hay algunos municipios que son subsidiados, obviamente, y otros que son los ingresos de los contribuyentes que pagan eso, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son esos subsidiados, cuánto se está incrementando el subsidio para esos municipios para que sea un aumento para el alcalde. Esa es la parte que estamos investigando ahora, porque por ahí debe estar. Lo que sí definitivo es que ahora sí se van a poner a recaudar de verdad como Dios manda. Bueno, creemos, ¿no? Bueno, tiene la motivación. Tiene la motivación. Exactamente. Ahora sí. Si se le aumenta el doble al alcalde, ¡opa! Oye, muy comentada los videos de la boda de la diputada Kaira Harding con su Está bonita la boda. Prometido. ¿No? Sobre todo por los bailes, ¿no? Por los bailes de... Sí, la gente estaba bailando. Ahí tuvo miembros de la Cristiano, Asamblea. el padrino. El presidente de la Asamblea padrino, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia tirando pasos, el diputado Juan Diego Vázquez hasta karaoke cantó, ¿no? Oye, ese asunto sí de ir a la boda. Mira, pero ese es Panamá. Sí, es que ese es Panamá, pero creo que la mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. Y entiendo la celebración, entiendo la boda, pero los que están allí todos son electos por un periodo determinado. O sea, a ellos se les olvida que son políticos, a ellos se les olvida que en otros escenarios tienen que hablar y dirás que bueno, lo que pasa es que en Panamá todos somos iguales y al final todos conversamos, sí, pero una cosa es conversar y otra cosa, por ejemplo, el caso del diputado Juan Diego Vázquez. Sus posiciones críticas hacia el gobierno realmente no compaginan con lo que estamos viéndolo allí bailando con todo el mundo. Yo no vi otros diputados independientes, porque el video que me hicieron llegar es ese, no sé si estaban otros, o investigar si habían otros diputados independientes. No sé si ustedes saben si había otros diputados independientes. Que yo sepa, pero podemos averiguar. Solamente he visto en las imágenes al diputado Juan Diego Vázquez. Claro. Ahora,
alguien señaló, dije, oye, y ahí... Eso también le aplica a la presidenta de la Corte. Claro que sí le aplica a la presidenta de la Corte. Unos investigan a los otros, o sea, de Claro. verdad. Sí. Eso está fuera de orden. Sí, Qué no, pena, no. pero... Hay que guardar las apariencias. Ahora, otro tema que también llamó la atención de la gente. Oye, ahí no había ninguna medida de bioseguridad, distanciamiento, nada. Ni mascarilla, ni nada. Yo por eso preguntaba si el abanico que Ahora, tiene no sé, yo les pregunto, ustedes como periodistas, la diputada ¿no? era para espantar el COVID. Porque Si alguno de ustedes los hubiesen invitado a la boda, ¿ustedes hubieran asistido? No. No, por supuesto que no. No hubiésemos asistido. Uno escoge el escenario donde se va a meter. Claro, exactamente. Ese es el punto. Digo, y algunos dirán, bueno, lo que pasa es que no los invitaron. Por eso no los invitaron, porque ustedes no iban a ir. Es que aunque a uno lo inviten, si es un Claro. escenario donde uno va a comprometer su imagen. A mí, de 10 su invitaciones que me trayectoria, llegan, voy a una, de 10. Su consistencia, pues uno no va. Claro. Uno no va. Y es un momento tan íntimo. Yo entiendo que la diputada haya querido compartir con todos sus colegas en la Asamblea. Eso es entendible. Pero bueno, cada colega de la diputada, de manera individual, debe determinar si asiste o no asiste, El ¿no? otro Dependiendo tema de sus discursos. que me llama la atención más allá de la boda son las visitas que está haciendo el También la esposo tenemos, de la también la tenemos diputada ahí. También tenemos el video. a lugar, mira, ahí está, visitando a personas de Listo. escasos recursos. Me llama la atención, primero, pues, yo nunca he sido partidaria y además me frustra y me indigna y me pone de un pésimo humor ver a la gente haciendo taquilla a costas de la miseria de otros. Las cosas cuando se hacen callado y ahí se ve hasta la persona que le está tomando la foto con cada entrega de cada bolsa que hace. Yo creo que cuando uno hace las cosas tiene que hacerlas para sí mismo y lo otro es quién está pagando esto. Y era como la traductora también al mismo tiempo, porque me da la impresión en unas escenas que ella como que le traduce. No, lo que yo Pero no sé... además había un carro que tiene todos los visos de ser un carro del Estado. Por pero eso digo, con ¿quién está luces, con pagando luces esto? de Pero yo estas de no policía. entiendo el objetivo de Sí, esto. ¿por qué viene un príncipe de África Sí. acá a visitar a indígenas y tomarse fotos con ellos? Ese es el circuito de la diputada, Sí, de la por esposa. supuesto. O sea, puede ser que esté haciendo un trabajo social por la ¿Quién esposa. está pagando esto? Obviamente debe ser una campaña pagada por la diputada, ¿o no? ¿Me equivoco? No sé, por su plata, tú dices. Claro. De su debe bolsillo ser, así, dizque- Debe ser, ¿no? Debe ser. De manera altruista Debe ser. y desprendida. No conozco el primero. El vehículo ese que se ve, creo que es una Prado, tiene No, una lo que luz, no entiendo es tiene el una objetivo. luz de policía. O sea, Mira, el tiene video una circuló, luz de- pero no entiendo el objetivo del video. No entiendo el O sea, objetivo. ese vehículo parece ser un vehículo oficial. Sí. ¿no? Entonces, Y bueno. también tampoco entendí la visita al ministro de Turismo. El ministro de Turismo, de verdad, yo realmente no entiendo. Él no puede encargarse ni de lo más básico y está reuniéndose con un príncipe de África para comprometerse a no sé qué. O sea, ahora, el el señor- aire acondicionado tocó me sigue sin servir, por cierto. El señor Anthony Barr es ¿Hace polifacético. cuánto tiempo? O Años sea, de años. Oye, el señor Anthony Barr hay que reconocerle Ni que es con eso polifacético. han podido. Porque Mira, va a tirando ayudar, besos y cosas. va a Ay, no. ayudar con el turismo, va a ayudar con la pesca. O sea, está haciendo trabajo social. O sea, el hombre es O sea, no polifacético. solamente sin estaban duda. grabando, sino que además están grabando a la que le va tomando otro video. O realmente... sea, es demasiado, o sea, ¿sabes Tú qué? sabes, yo creo es que- denigrante. Ahora, ya él porque si él se casó con la diputada, obviamente él va a adquirir la ciudadanía panameña, ¿no? Me imagino. Podría pero no es adquirirla. tan automático, Ah. al menos porque No, como el podría Prince, aplicar. Sí, You never eso tiene, know. eso tiene su ¿De qué requisito. partido es? La exacto. diputada es vicepresidente de la Asamblea, Sí. tiene la influencia. Si Oye, te casas con una extranjera, tiene influencia, le tiene va a demorar un toma poquito, tiempo. pero él es príncipe y es Claro, PRD. cuidado que termina siendo el suplente de la diputada. Bueno, yo estoy como Marilyn especulando. Ballarino, el esposo, ¿no? Si ese video lo ponen a circular, ¿es para que uno especule o no? ¿O es que uno tiene que poner el video y entonces ver lo que hace el príncipe? No. Si me ponen el video y lo ponen a circular, significa que querían que uno especulara y Es uno analizara el correcto. tema. Bueno, yo estoy especulando ahora que a lo mejor el príncipe quiere ser el suplente de la diputada o viceversa, no sé, pero yo creo que a lo mejor él va a ser suplente. Lo que haría que tengamos un principado. Espérate, Aquí. pero extranjero puede. Como extranjero él podría llegar a Por ser eso preguntaba diputado acerca de la suplente. ciudadanía. Yo creo que no. Él creo que si se naturaliza, Sí, se naturaliza, hay que esperar sí. 15 años para Tiene que ser esperar 15 candidato años. a diputado. Entonces todavía no puede. Pero tiene, Mala que la repartir, especulación tiene mía. que repartir cositas por mientras. Mala la especulación mía. Pero puede ser también la cara visible en promoción de la diputada, que es lo que puede estar O del pasando. ministro de Ahora, en Turismo. reciprocidad, O del ministro de Turismo. en Que reciprocidad lo la pongan a arreglar el diputada, aire acondicionado de Tocumen, pues. oye, en reciprocidad la diputada debería ir a la región de Aguamo también a llevar ayuda social
esta vez por cuenta del príncipe, ¿no? Sí, debiese ser, ¿no? También por un asunto de reciprocidad. Pero bueno, al asunto que comienza... Por eso, más allá del baile, a mí me parece que es destacable. Comienzan las especulaciones y No, si lo ponen a correr porque hay ¿quién está pagando especulaciones. esto y qué papel tiene este señor en Panamá? Más allá de ser el esposo de alguien. Es el príncipe, es Flor. Y ya, pues. Sí, claro. O sea, Yo también soy la princesa de Bejuco, acuérdate. Sí, también, pero no todos los países tienen Mira, una princesa ahora, disputada. sí, pero ese tema del Principado también es diferente en África. Tampoco tiene que una como princesa. Tampoco tiene. Una princesa periodista. Una Vas a decir princesa que periodista. es una princesa el periodista. esquema es Exacto. diferente en África de cómo se entiende en Occidente. Es decir, el señor es sobrino de una Queen Mother. Queen Mother son personas que se destacan en África. Paramount Queen Mother es el nombre, que se destacan por su labor social, etcétera. A lo mejor Yo por ahí estaba le leyendo viene. Vanidades ayer. No, me he documentado. Pero sí aplica lo de la princesa. Me he documentado. Entonces, No, pero sí aplica. ella tiene un certificado de la Queen Mother, Sí, de Paramount sí Queen Mother, donde la decretan como princesa. Claro, La porque él certifican es como princesa. príncipe y ella se casa con un príncipe y es princesa. Es correcto. Eso sí aplica. No, ahí Pero no hay discusión. no es aplica. la realeza como la conocemos de Europa y eso que viene por sangre. y No, todo, está bien, Es- está bien, pero sí es un título, es O sea, princesa. Megan ni sabe. ¿Ah? Megan ni sabe. No. Oye, ¿y Quijano? Oye, hay que esperar, hay que interesante. esperar a ver qué dice el señor Quijano. Tengo entendido que va a producir un statement, una declaración, un comunicado. Ahora, ¿por qué aclarando aparece por qué lo de Quijano es importante? Porque es que Aclarando el Quijano cuestionamiento. ahora se matriculó en un partido político. Sí, claro. Ahí está. Bueno, y la él- semana pasada ya. salió recordando un incidente del 2017 de los Claro. diputados. Tú me sacas, yo te saco. Así Claro, es así así, es. No, es porque así. es que él se metió ya en el tinglado, él está en la pelea política. Se entonces- metió en la cocina Sí. y ahí es imposible no coger olor a Claro, comida. Vamos claro, a ponerlo así. Ahora le toca rendir Le cuentas. toca explicar Sí. exactamente en Algo que detalle. me parece que ha debido explicar antes también. No esperar Eso que es. lo sorprendieran, claro. Exactamente. Yo estuve averiguando un poquito y ese contrato, para contextualizar a los televidentes de lo que estamos hablando, le han señalado que él celebró un contrato con una empresa holandesa que se llama Quintix para adquirir un software que costó como 15 millones de dólares y que pretendía sistematizar algo parecido a lo del Seguro Social, sistematizar todos los procesos en la ACP que tienen que ver con el manejo logístico para la ampliación del Canal de Panamá. Y entonces ese software, que costó 15 millones de dólares, el administrador entrante después de Quijano, Ricauter Vázquez, no le dio seguimiento y no le dio continuidad. El software está ahí, es de propiedad de la ACP porque se pagó, pero no se le dio continuidad al desarrollo y la implementación porque tenía costos adicionales. Entiendo que, Bueno. yo entiendo algo distinto, habrá que esperar qué dice Quijano y Bueno, sobre todo espérate. también qué dice la autoridad del canal, porque Espérate, se porque- contrató a una persona distinta para comprar el software que para implementarlo. Y en lo que ha hablado Quijano hasta ahora dice es que hubo cambio de administrador y de políticas y esto fue comprado en el 2014. Cambiaron de administrador 4 y pico años después, así que no creo que aplique lo que dijo Quijano hasta el momento. Bueno. Habrá que esperar a ver qué dice, porque fueron 4 años y pico Él- y hubo personas contratadas para la implementación y además hubo personal de la ACP involucrado en esto. La investigación interna que se hizo, contrario a lo que se ha dicho, y eso es cierto, sí se hizo una investigación interna, lo que detectó fue que no hubo dolo, no que el sistema servía ni que fue implementado. Que hubo, yo averigüé con la oficina del fiscalizador, el resultado fue que no hubo dolo, no hubo fraude en la contratación, pero que hubo descoordinación Correcto. en la implementación. El o sea, sistema no se implementó. es Eso se coordinación. traduce en un error de gestión. Bueno, Exactamente. Eso fue lo que hubo. Y Pero, el Ministerio Público, Al final del día, 15 millones después, el software no funciona. Y eso es cierto. Y ese error de gestión, ahora estando en un partido político, Le tiene que sale. explicarlo. claro, se lo Tiene van que a, se lo van a- se lo van a sacar. ventilar, por Sí. Se supuesto. lo van a sacar. Y el Ministerio Público, dicho sea de paso, también abrió una investigación de oficio en agosto del 2020 sobre este tema. O sea que sí hay, esa no sé el resultado. La del fiscalizador interno de la ACP sí, Fue que no hubo nada. que no hubo, así es. Sí, Eso, pero bueno, sí, hay lo que estar pendiente importante- de lo que va a decir el señor Quijano. Entiendo que se va a pronunciar el Sí, día de hoy. Sí, y porque hasta ahora ha dado y tomar declaraciones, ¿no? las dos versiones y contrastarla incluso con una tercera, porque ni una se puede creer al Sí, 100%. porque también Ricauter Vázquez debería pronunciarse. ¿no? Correcto. Porque si Quijano lo señala a él de que él fue Ya el que lo abandonó, señaló. así es, de que él fue el que decidió tomar la decisión de no continuar con el software, pues debe también explicar por qué. Sí. Así es.
Sí, y lo más probable es que la decisión haya sido una decisión de gestión. Y si fue un error de gestión, por esa razón a lo mejor no se quiso continuar con ese error de gestión. Lo que entiendo que Eso es lo puedo que yo averiguar entiendo. es que se tiró a gasto porque 5 años después de la compra, 4 años y pico después de la compra, todavía no se había implementado y se estaba pidiendo... Perdió la actualidad. Perdió la actualidad, Claro. y Y costaba. la empresa no garantizaba Sí. que pudiera funcionar y además estaba implementado por otra empresa. Es lo que Claro. hablábamos hace un rato. Es como comprar una Mac y poner a Sonitel, que maneja todas las marcas, a operarlo en vez de la misma gente de Mac. Sí, Entonces eso fue lo que exactamente. pasó, pero además de tener a esta empresa diferente, la ACP tenía gente dentro del canal, dentro de la planilla estatal, manejando también el tema. No se hizo. Flor, lo que tú estás no- describiendo es data, es información que obtuviste. Sí. Real, ¿no? O sea, no es que estás opinando, sino No, que... no, es información que he obtenido. Claro. Y, o sea, que al final, sí, en efecto, no hubo dolo, según la investigación interna de la ACP, pero digamos que hubo chambonería, pues. Sí, hubo un error de gestión, obviamente. Y lo cierto es que con dolo o sin dolo, un software que costó 15 millones de dólares no se implementó. Y yo quiero saber, me Eso es un error de encantaría gestión. la versión de Quijano. Es un error de gestión y encima costoso. Mucho. Millonario. Mucho. Con esos 15 millones se podían haber hecho muchas otras cosas. Oye, me escribe aquí el jefe del programa de Panamá Solidario en Panamá Oeste, tú sabes quién es, ¿no? Omar Ahumada, y dice que Panamá Solidario no está produciendo bolsas de comida como el plan de En Arraiján lo certificó. O sea, no, las bolsas que estaba repartiendo el Príncipe, que vimos hace unos minutos, No el son de Príncipe, Panamá Solidario. no son de Panamá Solidario. Bueno. Dice el señor Omar Ahumada que seguro esas bolsas la pagó la diputada de su bolsillo. Esto en respuesta, Flora, que estabas preguntando, ¿quién pagó las bolsas? Bueno, la pagó la diputada, según lo que dice el encargado de Panamá Solidario en Panamá Oeste. No, lo que dice más o menos es que no lo pagaron ellos, no necesariamente que lo pagó la diputada. No, es que asumo, si no lo pagó el gobierno, ¿quién lo pagó? No asumas. Y No lo pagó Panamá Solidario. Pudo no lo haberlo pagó pagado. Panamá Solidario. ¿Sabes cuántos bolsillos No, salen? pudo haberlo pagado una empresa privada O para la la partida diputada. discrecional, o el Ministerio de Turismo. Bueno, es cierto, es cierto. Cualquiera de estas entidades de beneficencia. Tú insistes que el príncipe quiere trabajar en el Ministerio de Turismo. No, yo lo que digo es que el desubicado es el ministro de Turismo, que no se encarga de lo básico para estar reuniéndose Oye, con el príncipe de están los Ghana. hoteles pequeños anunciando Para ser asesor que del si, ministro no, de Turismo, que si no el príncipe. reciben auxilios del gobierno, Oye. van a quebrar varios, y son varios, Sí, son pero el muchos, ministro de Turismo de en seguro está diciembre. viendo No, la hombre. posibilidad de tener, tú sabes, un embajador internacional, pues. Mira, por ahí puede ir el asunto. Para ¿Ves? promover Ya el la turismo, encontré. muy bien. Encontré. En África. Vamos al cambio y Samina. regresamos No cualquier con más. país tiene un príncipe Vamos a hablar de de embajador. educación con una invitada de lujo que conoce el tema. Ya regresamos. Guaca, guaca. Chao. Allá, miras allá. Continuamos aquí en Cuarto Poder y hablemos de educación. Guido, Flor. Sí, tenemos Ya se nos debe estar borrando la sonrisa porque Sí. este tema es para llorar. a nuestra invitada, Nivia Rosana Gastrillón, una especialista en el tema, empresaria de la educación además, porque Estoy retirada. está retirada, pero fue muchos años la cabeza del Instituto Cultural. Ahí se graduó mi hijo, por cierto. Y soy testigo de la buena educación que se implantaba ahí. Por otra parte, Nivia Rosana, las noticias sobre las deficiencias de aprendizaje básico, lectura, comprensión de lectura, fruto de la pandemia y de la educación, entre comillas, virtual que se dio durante la pandemia y debido a la pandemia, llaman la atención y preocupan. Entonces, hoy hay una noticia sobre 2 programas que el Meduca tiene para tratar de compensar esas deficiencias. A ver, uno de los temas que nosotros siempre dijimos en medio de la pandemia era que nosotros teníamos que cuidar 2 cosas. Uno, retener a los niños en la escuela, que hoy día se habla, UNICEF da las cifras de 100.000 estudiantes que han salido del sistema y 84.000 que están en peligro de también dejar el sistema. Algo muy preocupante, estamos hablando de aproximadamente el 5% de la población panameña. Ya eso es un tema, más allá de los aprendizajes y su calidad, que nosotros como sociedad tenemos que considerar. El otro concepto que es muy importante era justo con qué calidad estaban aprendiendo los niños
cuando estaban haciéndolo con modalidades a distancia. ¿Y qué pasa? Nosotros ya sabíamos que debido a que Panamá es una sociedad tan inequitativa, había niños que primero iban a tener conectividad, segundo implementos tecnológicos, tercero de pronto radio, televisión o módulos impresos. Iban a aprender de diferentes maneras y no estábamos seguros si en efecto había aprendizaje significativo. ¿Qué ha pasado? Sabíamos también que volver a la escuela era la oportunidad de saber en realidad si habían aprendido o no. En ese contexto se hace la prueba ERCE, en 2019 prueba prepandémica. Panamá desmejora con relación a la prueba CERCE del Laboratorio de Calidad de la Educación de la UNESCO y de tener aproximadamente la mitad de los estudiantes que no llegaban al conocimiento o las habilidades y competencias mínimas en español, por ejemplo, en lectura comprensiva y escritura, ahora sube a 6 de cada 10 en la prueba ERCE. Y ahora estamos hablando de 9 de cada 10 que no tienen los conocimientos mínimos en un tercer grado. ¿Qué te dice eso? Que ya veníamos arrastrando graves deficiencias que eran reconocidas y ahora tenemos que, además de tratar de corregir lo que viene de antes, ahora el impacto de la pandemia en los aprendizajes cuando los niños y niñas no tuvieron la oportunidad de ir a una escuela, especialmente los que están hoy en tercer grado, en primero y segundo grado. ¿Cómo va? Porque yo recuerdo que tú eras una entusiasta antes de la pandemia del compromiso por la educación. Siempre se ha dicho que la educación, y se nos ha remarcado la educación, es un tema que tiene que ser de largo plazo, de 25 años mínimo, etcétera, etcétera. Bueno, se logró el famoso compromiso por la educación. ¿Cómo va eso como resultado de la pandemia y pospandemia? Bueno, primero que todo es importante que sepan que gracias a que existe el COPEME, se hicieron cosas puntuales en su momento. Lo primero fue el protocolo para los aprendizajes a distancia. Eso se hizo el 20 de abril de 2020. Recién la pandemia se entrega el documento que considera que se puede aprender a través de plataformas virtuales, radio, televisión y módulos. ¿Por qué es importante? Porque ahí era la gran pregunta, ¿qué hacemos? Y lo primero que teníamos que hacer era mantener el contacto hogar-escuela, porque si no íbamos a perder a muchos niños más. Se hablaban de cifras mayores, inclusive. Entonces, eso se hizo el tema de bioseguridad, muy importante. En 2020, en abril, ya se hablaba que se necesitaba para volver a las escuelas. Se hace el protocolo de retención y reinserción escolar porque nos dimos cuenta cuando se reabren las escuelas que hablaban en ese momento de un 75% que había sido conectado, pero hay un 25% que no. Y es justo una cifra muy similar a los 200.000 estudiantes en todo el sistema. Entonces se hicieron todas estas cosas y un protocolo de vuelta a clase. Todo eso son recomendaciones. Ahora hay un plan priorizado que tiene el Ministerio de Educación y ya nos dieron los primeros resultados del sistema de monitoreo y seguimiento en 5 áreas. Sistemas de información que hicieron tanta falta. Segundo, el tema de gestión. Tenemos que descentralizar el sistema educativo. Si nosotros no lo hacemos, nosotros no vamos a poder dar resultados al país. Es demasiado el hecho de la verticalidad de la relación que hace que las decisiones se tomen en Cárdenas. Lo tercero es la cualificación docente. Se hizo más necesaria ahorita, inclusive para ser líderes pedagógicos a distancia. Lo cuarto es la salud física, mental y emocional de los miembros de la comunidad educativa. Parte del informe que salió es que los niños están afectados, los padres de familia, los educadores. Incluso hay problemas de duelo en provincias como Veraguas. Es aún mayor. Chiriquí también. También muy fuerte. Y lo quinto es la protección de las trayectorias escolares. Que nosotros estamos haciendo todo lo posible porque los niños alcancen mayor grado de escolaridad. ¿Cuántas escuelas públicas hay en Panamá? 3.150. Con 800 psicólogos solamente para 3.000 y pico escuelas. Es correcto. Es un problema y nosotros parte de lo que se estableció en ese plan era incrementar el número de gabinetes psicopedagógicos como una necesidad nacional. O sea, hay más o menos un psicólogo por cada 4 escuelas completas. Exactamente, y el problema técnico que justo en las áreas más pobres no hay los gabinetes psicopedagógicos. Es correcto. Es que el problema acá es que las escuelas que tienen más distancia, que tienen menos acceso a servicios públicos, son las que más sufren y al mismo tiempo las que menos recursos tienen. Sí, pero ahí hay un mercado interesante para los muchachos que están decidiendo qué carreras estudiar,
porque todos quieren ser abogados, ingenieros, médicos, etc. Ahí hay un mercado, hacen falta psicólogos. Bueno, pero depende de las prioridades del Estado si quieren asignar los psicólogos para... porque Bueno, esa es la otra, tendrían ¿no? que asignarlo, tendría que haber un psicólogo por escuela. A ver, yo quisiera un poco, Por lo menos. podemos mandar con mucho gusto el plan de acción Meduca Copeme, que eso fue acordado con el Ministerio de Educación, donde se estableció que se iban a incrementar los números de gabinetes psicopedagógicos y que se iban a establecer especialmente en aquellas provincias. ¿Un psicólogo por escuela? No, no tanto así, pero sí un concepto que es importante. Tú puedes tener un centro de atención por área que nutra a varias escuelas. Porque recuerden que en Panamá En este hay momento, número... 4 escuelas por cada psicólogo. Sí, pero eso no es real, o sea, ese es el promedio. Ese es el Pero promedio. en la práctica hay muchas escuelas que no Sin tienen del todo. psicólogos. Sí, No, claro. pero es que hay un problema técnico, es que hay al menos 100 escuelas con 25 alumnos o menos. Imagínate. Entonces también hay escuelas que son muy pequeñas. Muy pequeñas, sí, Entonces habría que establecer centros regionales para la atención. Eso también se analizó en su momento. Y una gestión diferente. de esas A mí escuelas. me preocupa algo, Rosana, y viendo el informe del Ministerio de Educación, es esta cantidad de estudiantes de tercer grado que tienen problemas para leer y para escribir, que están entrando en una etapa en donde ya comienzan realmente a aplicar ese aprendizaje de lectura y escritura. ¿En cuánto tiempo se va a poder alcanzar, o estos estudiantes van a poder alcanzar ese nivel óptimo para poder decir que comienzan a educarse? Ahí es el tema. Justo por eso es tan importante y yo quiero hacer un llamado. Aquí a veces nos equivocamos en este país, yo voy a hacer en eso quizá muy clara. Siempre decimos, no, eso es responsabilidad del Ministerio de Educación. Sí, legalmente lo es. ¿Puede hacerlo? Evidentemente no. Esta es una de las crisis educativas más grandes que hemos tenido prácticamente en 100 años. Así es. A nivel mundial. Entonces, siendo esta la circunstancia, lo que nosotros estamos diciendo es, sociedad, tenemos que involucrarnos. Educadores tienen que dar la milla extra, padres de familia, estudiantes. Pero todos. cuando en este momento están amenazando con una huelga, Sí, pero es que ese es ¿qué el mensaje punto. se da? Bueno, es que ese es el punto, es que nosotros como sociedad tenemos que decirlo que eso es inaceptable. Y yo lo digo aquí públicamente, yo soy bisnieta de educadores y yo sé que los educadores que en realidad tienen la educación en su corazón saben que tienen una responsabilidad con esos niños y cuando uno los ve, yo hice una visita el fin de semana pasado, estuve varios días en Chiriquí y fui a escuelas en áreas rurales y les pregunté a los niños que por qué estaban contentos con su educación presencial y varios me contestaron porque voy a aprender a leer. Cuando a ti un niño de tercero o cuarto grado te dice eso te dice que tú como país ya tienes que dar una respuesta porque ya es un tema de derechos humanos. Ojo, es el derecho a aprender. Tu cámara es esa. El derecho a aprender, que tenemos que entender que es el derecho a aprender y que Esta. no podemos dejar el derecho a aprender simplemente fuera del escenario. Aquí por ser pobre no puede ser que tengamos menos derechos, y más en un país donde 1 de cada 3 niños es pobre multidimensional. Si nosotros a 1/3 de nuestra población no la atendemos, vamos a tener un país que ni siquiera va a poder tener las condiciones hace 40 años. ¿Y qué hay de los comedores, la parte nutricional, que para mí es incluso más importante que la académica? Porque un niño que solamente tiene garantizada una comida caliente al día y no la está recibiendo, no solamente no puede rendir en la escuela, sino que además tiene problemas, se forman problemas que son de por vida. Así es, tienes toda la razón, Flor. Quiero comentarte que nosotros hicimos un llamado hace algunos días porque parte de la situación que estamos teniendo es que no todos los comedores escolares están andando. Estamos hablando de aproximadamente 600 que sí lo están haciendo y esos 600 que sí lo están haciendo obviamente no compensan el hecho de que son 3.150 escuelas. Entonces es muy importante que los insumos básicos lleguen a las escuelas y además que lleguen a las escuelas que se cercioren que la galleta nutricional, la leche y la comida caliente se le den a estos niños porque hay casos de desnutrición, hay disminución de peso y talla, especialmente en nuestras poblaciones más vulnerables. También quiero hablar de las personas que tienen alguna necesidad especial o discapacidad. Hay que ubicarlos también y hay que ver cómo se hace porque tienen exactamente los mismos derechos a educarse con calidad e inclusión que todos los niños, niñas y jóvenes panameños. Tú planteabas un tema muy interesante y es la responsabilidad de la sociedad en el sí. tema de la educación. Hace unos años, por iniciativa tuya, entre otras personas, se creó Unidos por la Educación, después se extendió a Jóvenes Unidos por la Educación. ¿Cómo van esas iniciativas? Bueno, yo ya no soy parte de Unidos por la Educación, sigo estando entre
los síndicos, pero sigo siendo la mentora de Jóvenes Unidos por la Educación y quizá lo más importante que se ha hecho en ese sentido es esa alianza con el Canal de Panamá y con los laboratorios latinoamericanos de Acción Ciudadana, donde se están formando muchachos que, dicho sea de paso, viene ya el próximo laboratorio. Ya hay 600 muchachos formados en todo el país haciendo programas que incluyen programas de nutrición. Dicho sea de paso, huertos escolares, enseñarle a las familias cómo deben nutrir a sus hijos, cómo los mismos muchachos pueden hacer la diferencia. Todo eso está pasando en este momento. Yo creo que la sociedad tiene que tener un rol protagónico. ¿Por qué? Porque esto no es quién es responsable, sino que todos perdemos si nuestros niños y jóvenes no se nutren correctamente y si no se educan. ¿El Meduca tiene control de lo que pasa en las escuelas? ¿El Meduca sabe lo que está pasando en las escuelas? Yo pienso que sí, porque la persona que estuvo hoy en la mañana, Vadim Moreno, sí. Vadim Moreno fue justo la persona que da el reporte de lo que ha estado ocurriendo, que fue parte de una actividad que organizó precisamente el COPEME, en donde hablamos de la recuperación de los aprendizajes de vuelta a las aulas. ¿Por qué de vuelta a las aulas? Porque las aulas son como estaciones de verificación. Y entonces cuando nosotros volvemos a las escuelas, ahí nos dimos cuenta cuáles eran las deficiencias de aprendizaje. Incluso hay unos temas bien interesantes. Se está dando que los chiquillos tuvieron unas excelentes notas virtuales y cuando llegan a las escuelas no tienen los conocimientos. Señores padres de familia, si usted ayudó a su hijo a distancia, no lo está ayudando, lo está perjudicando. Nosotros necesitamos que los niños aprendan y eso ya hemos notado que hay grandes deficiencias y eso se nota en la escuela. Peso y talla se nota en la escuela, nutrición, abuso de alguna índole y obviamente los problemas psicológicos y socioemocionales. Bueno, sea que lo haya ayudado o que la metodología no necesariamente era la correcta para que el estudiante, en el caso de los de tercer grado, aprendiera a escribir o a leer. Por supuesto, los padres de familia no tienen por qué saberlo y además hay otro tema que es muy interesante. Es una información extraoficial, pero lo que tengo entendido en que en provincias donde había mayor grado de escolaridad de los padres de familia, los niños han venido con mejores resultados académicos. Porque obviamente un padre de familia que tiene una limitada educación definitivamente no va a poder dar las respuestas que se requiere, aunque quisiera ayudar a sus hijos, aunque tenga toda la voluntad. Sí, a veces no están en la casa, simplemente. No, no solamente eso, sino que no había la conectividad. Habían esas tomas de decisiones muy importantes, o me conecto o cómo. Entonces, por eso es que estamos en una situación tan complicada y que requiere que todos nos involucremos. Yo quiero ser insistente en esa parte. Esto es un tema multisectorial e interinstitucional, porque el tema de nutrición, de desarrollo, le corresponden a otras instancias más allá del Ministerio de Educación. Y a mí me gustaría ver al Ministerio de Salud haciendo todo el trabajo de peso y talla para verificar cuál es el grado de nutrición o de desnutrición de los niños panameños y hacer una estrategia nacional para poder recuperar esto, porque Flor lo mencionó, yo quiero reiterarlo, el niño, niña que no es alimentado correctamente sufre daños permanentes en su crecimiento, pero no solamente en su desarrollo corporal, sino en su cerebro. Va a ser imposible que aprenda. Necesitamos cerebros que sean nutridos y alimentados. Bueno, eso también lo dijo Vadim Moreno esta mañana, que es el subdirector del Gabinete Psicopedagógico del Ministerio de Educación. O sea, más allá de la parte académica que ya reflejamos, también está la parte emocional. O sea, hay secuelas de esos 2 años de pandemia, estrés, hay duelo, hay temas de adaptación, sobre todo esos estudiantes que entraron directo a convivir, interactuar en un tercer grado sin pasar por un primero o segundo grado. O sea, ahí es donde el golpe más se ha sentido. Igual esos estudiantes que dejaron la escuela en un 9º grado y ahora aparecen en un último grado. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo. Sí, los niños que no saben en este momento socializar, que se enfrentan al bullying, por ejemplo, o que bulean, todo lo que viven en la casa lo transmiten en la escuela. Entonces eso hace complicado el panorama para muchos niños. Toda la razón, Flor, y no solamente eso. De hecho, los suicidios han aumentado en los niños. En los niños, sí, terrible. Los suicidios, el maltrato, las violaciones. Hay cosas que a la gente no le gusta decir porque somos tan políticamente correctos en este país que a veces desprotegemos por no querer decir las cosas. Sí, se incrementaron los embarazos de niñas y adolescentes, las violaciones, los incestos, ha pasado de todo. Entonces nosotros necesitamos que la escuela sea un lugar seguro para nuestros niños y un lugar que cubra todas estas necesidades que de pronto no tuvieron en el hogar. Y algo que es muy relevante, lo que menciona Atenógenes sobre la salud mental y emocional de los niños. Hay
hay momentos en que las conexiones neuronales se realizan y que no se pueden atrasar. Y justo el tema de la socialización y la autorregulación se dan en esas etapas donde son más pequeños. Entonces, obviamente se han saltado etapas y nosotros como país tenemos que reconocer eso y darles a las ayudas necesarias. E incluso yo quiero hacer énfasis que justo también en el laboratorio se hicieron un montón de programas de salud mental y emocional, porque nos hemos dado cuenta que ha afectado desde padres de familia a niños, niñas y también a una serie de actores y eso, incluso educadores. Yo he ido a centros educativos donde el director me lo ha dicho abiertamente, me dice, ¿sabe qué? Yo he tenido que solicitarle a educadores que por favor vengan al gabinete psicopedagógico porque tienen una serie de situaciones muy complicadas que hay que atenderlas. Es que, mire, el caso Cacao, estamos viendo los estudiantes de tercer grado, que son los que es el objeto de la investigación, los estudiantes también de noveno grado, los estudiantes de 12º grado, pero ¿qué pasa con los de maternal? Aquellos que no pasaron ni por prekinder ni por kinder porque lo hicieron de forma virtual, cuando son exactamente las edades en donde debe haber mayor interactividad y ambientación para el ambiente escolar. Ellos llegaron directo a primer grado. Entonces, vamos a vivir las consecuencias en los próximos años de esos 2 años perdidos de clases. Pero por supuesto, y quiero decirte que yo soy una gran creyente en la educación inicial y en la educación parvularia. Eso es lo que te prepara para la escuela. A veces piensan que los niños van a jugar. Y para la vida. Y para la por vida. supuesto. Es más, si van a adaptarse. No, es que es más interesante que eso. Resulta que entre los 0 y 3 años se logra lo que se llama el apego. Entonces, si los niños panameños que tienen un problema con la pobreza multidimensional y uno de los elementos más importantes en los niños pobres de 0 a 8 años es la falta de cuidados tempranos, más que la educación. Eso lo que produce es el desapego y el desapego es el caldo de cultivo de situaciones como psicópatas y sociópatas. Entonces, si tú quieres que las cárceles no estén llenas, por favor, que estén llenos los parvularios y que estén llenos justo los centros de educación inicial. Eso es bien importante. Ahora, como docente y experta en el tema, especialista, ¿tú crees que esos 2 años que se perdieron en esa interacción se pueden recuperar? ¿Hay programas para hacer de alguna manera, con intensidad, recuperar parte de esa interacción que se perdió? Bueno, es que justo uno de los temas que yo tengo que traer a la mesa primero es ATAL, que es un programa especializado para que todos vayan a leer, que se recupere la lectura comprensiva, porque si no logran la lectura comprensiva, y es importante que yo lo mencione, los centros del cerebro de la lectura comprensiva son los mismos que permiten que una persona comprenda cuando se le habla. Por eso usted ve que hay veces que las personas no comprenden lo que uno le dice, porque es que no los han desarrollado correctamente. Entonces nosotros nos interesa como país recuperar la comprensión lectora. Asimismo, hay otros aspectos que son muy relevantes y uno es los aprendizajes socioemocionales. Nosotros como sociedad hemos promovido mucho lo académico, pero no el ser humano de manera integral. Justo el programa PRISA, que es el programa de recuperación de los aprendizajes integrales a través de un enfoque socioemocional que se desarrolla con el Laboratorio Latinoamericano de Innovación e Investigación Educativa, que justo se crea como mandato de los países en la cumbre, la 7ª Cumbre de las Américas, que tiene lugar en Panamá con la ayuda del BID, desarrolló, y Panamá es su campo de investigación, el programa PRISA. Y el programa PRISA tiene 4 componentes que ya se ha aprobado mundialmente. Son benchmarks que se han analizado los diferentes países en el mundo que han tenido éxito en recuperación de los aprendizajes en la era pandémica. ¿Y qué se descubrió? Primero, la comprensión lectora. Hay toda una guía, ya todo esto está en línea en el portal del Meduca, toda una guía para que se promueva la comprensión lectora, pero desde un punto de vista no solamente formal, sino con toda una serie de baterías. Es un paquete solo de aplicar. Por el otro lado, otro aspecto que ya se sabe que ayuda mucho a los niños es la retroalimentación que tienen los estudiantes. La otra parte que es importante es que el profesor se siente con el alumno. El otro aspecto que es fundamental también es la salud y el aprendizaje socioemocional y por último el aprendizaje colaborativo, que aprendan entre ellos. Esas guías ya están y solo deben ser aplicadas. Aquí el llamado es a los educadores porque los materiales existen, tienen que aplicarlos.
si vamos a usar el mismo librito de antes, después de 24 meses de no dar clases, no vamos a tener los resultados y ya esto ha sido preparado y debe ser implementado. Bueno, Nidia, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Muy profundas tu análisis, la experiencia que tienes en materia educativa y esperar pues cuál será entonces la respuesta de las autoridades frente a estos hallazgos, después también de los próximos análisis que va a hacer el Ministerio de Educación. Solo tenemos una pausa. Disculpa. Una cosa cortita, por favor, no solo el Ministerio, todos nosotros, el Ministerio no puede solo, ese es el mensaje más importante. Si pensamos que el Ministerio lo va a hacer, les puedo vaticinar hoy que solo no puede. Importante tu análisis. Muy bien. Tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más. Por favor, dime que viste el tuit de Hernán de León, el ex en magistrado las redes de la Corte sociales Suprema de ya Justicia. se escribe de todo. Y ahora que estábamos hablando específicamente del tema del video de la boda real, donde estaban, bueno, todo el mundo allí feliz y contento bailando, en trencito y todo aquello. Dice el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán de León, hay algunas actividades que por ética no se debería asistir. Sin embargo, ya algunos no tienen vergüenza. Y O sea, lo dice el papá de la vergüenza. O Sí, sea, no, eso no, es como no. cuando Martinelli escribe las cosas que escribe. El postulado es totalmente cierto y endosable. Pero quien lo Pero dice, quien lo dice, bueno, vaya. Él lo escribió en función de que vio a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia bailando Sí, sí, en la sí, boda, sí. la Bueno, boda sí, real. y Pues. tiene razón, pero razón. me pincharon, no tiene mucha ética para hablar No, de dónde se debe ir. Me grabaron. Eso, pues. Oye, por cierto, van apenas 7. Cosas que pasan, cosas que pasan. Van apenas 7 inscritos en la lista para reemplazar ¿Se te lenguó la traba? al magistrado Ayú Prado en la sala penal de la Corte. Es raro porque en Muy poco. otras convocatorias, a estas alturas, la lista era como de 45, 50. Sí, eran 5 o 6 por día. Me acuerdo Ahora, porque hacíamos el perfil Hoy vi, de cada uno de los que entraba a ser candidato. hoy vi una publicación del órgano judicial que hay 305 cargos a concurso en el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Para que sepa, hay 2 de magistrado de Tribunal Superior, están disponibles. Para lo penal, magistrado del Tribunal de Apelaciones, hay 27 para el sistema penal acusatorio. O sea, metan sus papeles porque hay 305 cargos. Hay 27 para ser magistrado del Tribunal de Apelaciones. Me preocupa, ¿sabes qué me preocupa? Que hay tan pocos candidatos que van a elegir de entre los... no van a elegir de los mejores, van a elegir lo que hay. 92 para jueces de garantías, o sea, 92 cargos a concurso para jueces de garantía y oportunidad para todo el que se acabe de graduar de Derecho. Hay 53 oportunidades para juez de juicio oral. Hay 32 oportunidades para juez de cumplimiento, sí. Ahora, hay. Con el chorro de abogados que hay en Sí, Panamá. Sí, ahora Hay lo que pasa es 305 cargos a lo que concurso. pasa es que en esos concursos hay unos requisitos no solamente formales de cumplir, sino académicos también, de prueba de conocimientos y demás. Y hay gente que dice mejor no. Bueno, Mejor no, pero porque no, Eso te demuestra para no hacer el feo. que lo del Pero es examen que de barra estudias derecho con el objetivo de que De ser un buen abogado, de en ser buen teoría, abogado, de participar en este tipo de concursos. Bueno, es la aunque gracia, ¿no? hay otros que estudian Derecho para luego ser nombrados a dedo y entonces esto no les califica. Claro, no, y sería 306 porque no está el de magistrado de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo Sí. de Ayú Prado. Obviamente porque ese tiene otros Pero digo, parámetros. Debería estar. realmente lo reitero, a mí sí me preocupa que haya tan pocos porque entonces no habrá de dónde elegir los mejores, Pero sino eso- entre los que hay. Seguramente van a nutrirse Sí, la yo lista. también Ahora, de creo. entre los 7 hay un par que son muy buenos. Eso doy fe Hay de eso. potables, sí. Y todavía no hemos visto algunos que quieran regresar a la Corte. Así es. También tienen la Vale, oportunidad de hacerlo, también. ¿por qué no? Y también como que quieren, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se puede. Terminamos. Gracias Bueno, por acompañarnos terminamos. aquí en Cuarto Poder. Será hasta mañana. Si usted Chao. sigue en RPC Televisión, viene Infraganti, en Telemetro Radio El Brunch, también en Oye TV. Hasta mañana. Chao.